Hola queridos amigos de este canal Nutriser Natural de Nutrición Consciente, mi nombre es Ana Belén y hoy estoy aquí para hablaros de, por fin ya, uno de los principales motivos de enfermedad de nuestra sociedad de hoy en día que tienen que ver con la nutrición y que por supuesto también tienen que ver con el funcionamiento de nuestro metabolismo. Estamos aquí hoy para hablar de la resistencia a la insulina. Para quien no conozca este término, la resistencia a la insulina consiste en un proceso que el propio cuerpo comienza a generar. Es un proceso patológico y lo empieza a generar por disfunciones con el azúcar o el nivel de glucemia en la sangre. Todos sabemos que el organismo, el metabolismo, el cuerpo humano es muy sabio y en su sabiduría infinita lo que nos ofrece es un equilibrio, una homeostasis. Término homeostasis, que hablo en vídeos anteriores a este canal también, implica equilibrio, implica que todos tenemos unos niveles de azúcar en sangre, unos niveles de triglicéridos en sangre, unos niveles de colesterol en sangre, unos niveles de ácido úrico en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso de homeostasis lo que va a realizar es equilibrar ese equilibrio en sangre para que el cuerpo humano mantenga su salud. ¿Pero qué ocurre? Desgraciadamente, hoy día y cada vez más hay una resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre dentro de nuestro cuerpo? Debido a nuestro alto consumo en hidratos de carbono refinados, azúcares refinados, alimentos procesados, industrializados, altos en fructosa y otro tipo de azúcares no tan saludables como nos han contado, llega un momento en que nuestro páncreas, que es el mayor productor de la hormona insulina en sangre y el responsable de hacer que esos niveles de hidrato de carbono que terminan transformándose en glucosa y van a la sangre estén en equilibrio, llega un momento en que hay un exceso tan grande que el páncreas queda agotado. Este páncreas, que es el mayor productor, el único productor de insulina que sepamos hoy día en nuestro metabolismo cuerpo, va a segregar grandes cantidades de insulina acorde a las necesidades en sangre de glucemia. ¿Para qué? Para que en el momento ve el páncreas que hay picos de insulina, segrega esa insulina y ese azúcar lo que va a hacer es penetrar en células, tejidos, etcétera, etcétera. Cuando hay grandes cantidades, tantas cantidades como hoy día abusamos, pues vuelvo a repetir, de procesados, industrializados, refinados, edulcorantes, etcétera, etcétera, llega un momento en que la cantidad de azúcar en el cuerpo es inviable, porque claro, ya no hace falta más azúcar en sangre, entonces el cuerpo ¿qué hace? Con esos restos de glucosa los transforma en glucógeno y los almacena en nuestro hígado para posteriores ocasiones en las que pueda hacerle falta azúcar a nuestro cuerpo. Pero claro, no dejamos que ese glucógeno se utilice y seguimos introduciendo azúcar, edulcorantes, refinados, harinas, pastas, todo tipo de bollerías, de edulcorantes como vuelvo a repetir, la glucosa, la fructosa, el azúcar de maíz, etcétera, etcétera, el alcohol. Y claro, debido a nuestro tipo de vida, estilo de vida más bien sedentario, donde pasamos muchas horas frente al ordenador o simplemente en el sofá, no hay gasto de esa glucosa. El músculo no puede utilizar esa glucosa porque no hay funcionamiento, no hay movilidad, no hay ejercicio. Entonces, ¿qué hace el organismo cuando tiene esas grandes cantidades de azúcares en su sangre y en sus tejidos y ya dice, bueno, no sé qué hacer con tanta azúcar? Bueno, pues aún tiene otro recurso más, la inteligencia humana, que es transformarla en grasa. Cuando hay excesivos niveles de azúcar en sangre, en glucógeno ya no se puede almacenar más glucosa, el metabolismo del cuerpo decide transformarlo en grasas.
Entonces, bueno, generamos grasa, generamos sobrepeso, generamos obesidad, generamos hígado graso, generamos otras patologías como triglicéridos altos, como inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, llega un momento en que la única manera de procesar todo esto en nuestro páncreas y en su agotamiento por esos picos, niveles de insulina que van subiendo, van bajando, van subiendo, van bajando, eso implica un desgaste, ¿vale? Un desgaste porque no es que digamos hacemos un periodo de ayuno, tomamos alimentos cuando tenemos hambre, no, es que ya por regla de 3 son 5 comidas al día, no hacemos deporte, sedentarismo, todo esto nos va a llevar finalmente a la enfermedad. El otro día sabéis que tengo un vídeo hablando del colesterol y de la demonización de las grasas, porque para mí es muy importante entender que el tema del que el colesterol suba, tengamos un hígado graso, problemas de triglicéridos, etcétera, etcétera, no está en el consumo de grasas, sino vuelvo a reiterarnos, está en ese excesivo consumo de azúcares, que es y demostradamente, ya científicamente demostrado, una sustancia tóxica cuando nuestro cuerpo no es capaz de metabolizarla, porque somos incapaces de llevar una alimentación saludable donde podamos prescindir de todo este tipo de alimentos, por llamarlo de alguna manera, a procesados, a refinados, a bollerías, a harinas refinadas, a panes, etcétera, etcétera, que lo único que nos van a llevar es a esta problemática, ¿vale? Se tienen que cumplir varios requisitos para que exista esta resistencia a la insulina, porque no he terminado de explicaros el concepto, pero al final la resistencia a la insulina ocurre cuando ya está el cuerpo desbordado, el páncreas agotado, y llega un momento que como mecanismo de defensa y de protección ante la vida, para mantener esa homeostasis, lo que el organismo opta por hacer es dejar de fabricar insulina y por agotamiento del páncreas. Entonces llega un momento en que las células se bloquean ante esa hormona y el páncreas deja de fabricar insulina por exceso de azúcar en sangre. Llega un momento en que aparecen parámetros en analíticas como la hemoglobina glucosilada, que es un parámetro que podemos controlar para ver cómo es de caramelizada es nuestra sangre, porque llega un momento en que llegamos a estar tan dulces que hasta nuestra sangre se empieza a convertir en azúcar líquido, para que tengáis en cuenta hasta el nivel en el que estamos hoy día de ansiedad, de estrés que nos genera consumir todo este tipo de alimentos y de bloqueos a niveles mentales, etcétera, etcétera, que nos impiden llevar una vida saludable, una dieta saludable, un estilo de vida que nos permita hacer uso de esos azúcares y que nuestro páncreas por fin pueda ser liberado de esta esclavitud al que le tenemos sometido día tras día, día tras día, día tras día. Así que amigos, fijaros cuál es realmente el problema, la mayor enfermedad del siglo XXI. Principalmente, yo digo el estrés, pero en segundo lugar, esta resistencia a la insulina, que con el tiempo y con los años nos va a llevar a padecer todas estas enfermedades que os he enumerado, como el sobrepeso, la obesidad, problemas hormonales, hígado graso, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, etcétera, etcétera, etcétera. Diabetes, por supuesto, cómo no nombrar la famosa diabetes, que cada vez más hoy día tenemos diabéticos tipo 2, no insulino dependientes, que no son diabéticos por un factor genético, sino que son diabéticos por sus hábitos de vida, por su ansiedad que no es capaz de equilibrarse de otras maneras que no es comiendo azúcar. Entonces, amigos, esto es lo que más importancia le tenemos que dar, el foco número 1 al que tenemos que intencionar nuestra atención para ir a corregirlo, para quitarnos esa ansiedad, ir poco a poco hacia una deshabituación de la toma de todo este tipo de alimentos. Si no podéis solos,
hay acompañamiento, hay personas que nos dedicamos a ayudaros en el camino de deshabituación, el quitaros ese vicio, porque al final es un vicio, es una adicción enorme, y el desvincularlos de todos estos tipos de alimentos nocivos que van a hacer que poco a poco, llevando una dieta saludable, baja en hidrato de carbono, que podamos nosotros aumentar nuestra actividad física, que podamos nosotros pues también tomar alimentos vivos, probióticos, prebióticos, que también están vinculados con esta resistencia a la insulina, y algunos suplementos, porque no hemos hablado nunca de suplementos, pero existen superalimentos como la canela, que equilibran los niveles de glucemia en sangre. Hay algunas plantas como Ginema silvestre, es una planta muy buena para equilibrar el azúcar en sangre, y al no tener esos picos y altibajos de insulina, lo que vamos a hacer es quitarnos esa ansiedad por comer dulce. Tenemos también suplementos como el cromopicolinato, que es un oligoelemento maravilloso para regular esos picos de glucemia en sangre, y poco a poco, con la ayuda de un profesional o no, debemos de conseguir este reto. ¿De acuerdo? Os animo a que observéis cuál es vuestro estilo de vida, cuál es vuestra alimentación, y os ofrezco acompañamiento como nutricionista holística integral para superar todos los baches que podéis encontrar en el camino del autoconocimiento a través de la nutrición humana. Espero que este vídeo os haya gustado, que hayáis visto la trascendencia que toda esta información tiene sobre vuestra salud, y que ya hayáis tomado conciencia de lo que debéis de hacer al respecto. Muchas gracias por escucharme hasta el final. Mando un saludo muy grande y que tengáis un feliz y maravilloso día. Gracias.